Buenas, un tema importante. Santiago 2:22 pregunta: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Resumo rápidamente. Dios nos ha regalado don de fe y conversión. Y si nos ha regalado don de fe y conversión, implica dos casos: confiar en Él y obedecerle. Es decir, tenemos que poner en práctica todo lo que nos ha enseñado Jesucristo a lo largo de la Biblia, el Antiguo Testamento, los profetas, Salmos y el Nuevo Testamento. Y como bien dice la palabra de Dios, que la fe se perfecciona por las obras, por el estar practicándola, vamos perfeccionando. Ejemplo: Jesucristo dice: no insultes a nadie. Y usted está habituado a insultar. ¿Qué tiene que hacer? Dejar de insultar. Si usted es racista, entonces no debe ser racista. Y posiblemente no lo va a lograr de hoy para mañana o de hoy en este instante. Pero sí, practicando, va a dejar de ser racista y ver en la otra persona a un ser humano como usted, porque todos somos creados por Dios. Es poner un ejemplo. Tenemos que poner en obras la fe, porque le creemos a Dios, y creerle significa confío en lo que está escrito en tu palabra y te obedezco. La perfección es que lo que tenemos que hacer con certeza y convicción. Esa es la perfección, todo lo que voy haciendo. Ejemplo: no os preocupéis de qué debes comer y beber, porque de eso se encarga Jesucristo. Entonces, en la práctica, nosotros no debemos estar preocupados por la comida o la bebida. Y a medida que vamos confiando en Dios, ¿de acuerdo?, vamos practicándolo, se perfecciona nuestra fe porque lo estamos practicando. Lo nace en el amar al prójimo, en la oración, en el divorcio y en todos los temas que el Señor nos ha enseñado. Tenemos que ponerlo por práctica, hacer la obra. En Santiago 2:24 dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. En alguna parte de la Biblia dice: ¿de qué te vale amar? De puras palabras. Es decir, si ves a alguien con hambre y tu bolsillo está lleno de dinero y no le invitas un plato de comida, de nada sirve. Y dice, pues claro, que es justificado por las obras y no por la fe. Los justos a las justas ingresan al reino de los cielos. Entonces tenemos que ponerlo en práctica. Esa es la razón de llamarnos cristianos: ser imitadores de Cristo, ser imagen y semejanza de Jesucristo. El ejemplo de Abraham es el ejemplo más eficaz para convencer a cualquier judío cristiano. Este patriarca de la tradición judía, el prototipo perfecto del creyente, el padre de la fe. Santiago recuerda el sacrificio de Isaac como la obra por excelencia que atestigua la fe de la justicia de Abraham. Fíjense, le creyó, le obedeció al Señor Jesús, le obedeció a Dios Padre cuando le dijo: coge a Isaac tu hijo y ofrécemelo en holocausto. Y lo hizo. Eso es fe con obra. ¿Ve? Eso es fe con obra.
Eso es fe con obra. Y es el caso más eficaz. Tal vez después de Abraham o antes de Abraham no hubo un hombre que hiciera o tuviera una fe tan grande de obediencia y confianza en Dios. La fidelidad de Abraham, del patriarca, fue tan admirable cuanto lo fue una prueba tan dura. Fíjese cómo el Señor lo probó. Sacrifícame a tu hijo, con tus propias manos mátalo y ofrécemelo como holocausto. ¿Quién más? Solo Abraham. Extraordinario la fe, ¿ve? Porque si Abraham no lo hubiese hecho, no hubiese sido de la fe, de la obediencia y confianza en Dios. En el Nuevo Testamento, Pablo evoca el ejemplo de Abraham para identificar o indicar las exigencias de la fe. Fíjese qué tal nivel nos demanda Dios. Y hoy hay muchos cristianos, entre comillas, como yo digo, de mantequilla o de papel higiénico, muy débiles en la fe. No oran, no congregan, no leen la palabra de Dios, y la verdad que no sé cómo aspiran llegar al reino de Dios. Pablo alaba principalmente su fe. Pablo lo que más admira de Abraham es su fe, su confianza y obediencia en Dios. Y Santiago, sobre todo, lo que más resalta es su obediencia, porque el obedecer es la manifestación y el fruto de su fe. ¿Ve? Te obedezco, tengo fe, confío en lo que tú me dices. Por algo muy bueno me lo has dicho, porque todo lo que viene de Dios es bueno. Así que si tenemos fe, tenemos que demostrarlo con la obediencia, que serían nuestras obras, de todo lo que nos ha enseñado Jesús de Nazaret a lo largo de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. 43 dice que por los frutos los conoceremos, y nos da ejemplos. Dice: no es buen árbol el que da malos frutos, no es buen cristiano el que no pone en práctica las enseñanzas del maestro, ni árbol malo el que da buen fruto. Y no podemos decir malo al que, a pesar de que no ha reconocido a Jesucristo como su Salvador, hace acciones más dignas que un creyente. Dice: pues todo árbol se conoce por su fruto, ya que los que cosechan higos, ya que no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se cosechan la vendimia de uvas. Más claro, Más claro no puede ser todo esto, y está bastante clarísimo todo esto. Si nosotros tenemos fe y somos un árbol de fe, nuestros frutos tienen que ser de fe. Nuestros frutos: la obediencia, la oración, la limosna, el amor a los enemigos, el divorcio, etcétera, etcétera, etcétera. Obediencia a los 10 mandamientos. Esos tienen que ser nuestros frutos, tiene que ser demostrable porque lo practicamos. Por esta razón, volvemos a Abraham. Abraham fue sometido a una terrible prueba y obedeció. Fe, obedecer. Tengo fe, obedezco confiadamente en Dios.
Tengo fe es obedecer. Si no hay obediencia, no hay fe. Repito, no os confundáis. La fe requiere obediencia. Y esta obediencia de Abraham le mereció una mayor justificación. Justo es el que obra su conducta de acuerdo a la palabra de Dios. Y al mismo tiempo, como le obedeció a Dios, le tuvo confianza, obtuvo el reconocimiento de parte de Dios de su justicia. Lo resumo para no cargarlo de mucha palabrería. Nuestra fe es obedecer lo que Jesús de Nazaret enseña en la Biblia. Y esas, nuestras obras, con nuestras obras o frutos, tenemos que ponerlas en práctica en nuestro día a día. En nuestro día a día, en nuestra conducta, en nuestras intenciones. Porque si no las ponemos en prácticas, no ingresamos al reino de los cielos. Pero si las ponemos en práctica, se cumple lo que dice Santiago, que la fe se perfecciona por practicarlas, por ponerlas en obra. En el nombre de nuestro Señor Jesús.